Bien, les decíamos que este lunes parte el Congreso Futuro en su versión 2025, claramente uno de los mayores eventos de divulgación científica, tecnológica que hay en nuestro país y en la región, y que en esta ocasión, bajo la pregunta ¿qué humanidad queremos ser?, invita a reflexionar, a debatir y asumir el rol de la sociedad frente a un futuro en constante transformación tecnológica. Y en este marco, Gabriela Arriagada va a presentar la charla Puentes entre humanos y máquinas, ética, diversidad y empatía, donde ella pone el foco particularmente en la construcción de sistemas de inteligencia artificial más inclusivos, más democráticos, donde la tecnología no solo resuelva problemas, sino que también fomente una convivencia más justa y equitativa. Una reflexión que, a propósito del lanzamiento de este gran evento, queremos hacer precisamente con Gabriela Arriagada, que además es investigadora del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA, y académica de la Universidad Católica. Gabriela, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias, Mirna. Un honor poder conversar sobre estos temas y feliz de estar aquí contigo. Te agradezco muchísimo, porque lo primero que, claro, nos gustaría preguntarte es ¿de qué forma estos sistemas, especialmente la inteligencia artificial generativa, plantean desafíos muy importantes para la humanidad? Bueno, el desarrollo de estos sistemas nos está poniendo en jaque, ¿cierto? Nos está poniendo en una situación donde estamos forzados a volver a ver quiénes somos, quiénes queremos ser. En gran parte porque lo que hacen estos sistemas, en especial la inteligencia artificial generativa, es entrenarse en base a patrones y datos de cuestiones existentes, de cosas que ya existen, y esas inequidades se traspasan a la máquina. Y es desde esa perspectiva que nosotros también tenemos que empezar a reflexionar sobre cómo estamos diseñando tecnologías de inteligencia artificial. Significa esto, significa que queremos un futuro más justo, y entonces ¿cómo hacemos eso? ¿A quiénes incluimos? ¿Qué voces tenemos que considerar? Y hacer esto es todo un desafío, y por lo tanto, dado esta nueva versión de sociedad, que es una sociedad sociotécnica, estamos de alguna manera vinculados de manera muy cercana con la tecnología, dependemos de ella, pero esta tecnología también depende de nosotros, y es ese vínculo el que yo quiero rescatar justamente en esta charla en Congreso Futuro. Y tú dirías que hasta ahora, Gabriela, más allá que se han levantado sin duda alertas, pero hasta ahora se ha estado más enfocado en el aspecto tecnológico más que en el impacto social que tiene esta era. Sí, efectivamente. De hecho, gran parte de mi trabajo, lo que yo me he especializado en particular, tiene que ver con sesgos, cómo tipificamos los sesgos. Y gran parte de lo que se ha hecho, los esfuerzos, si bien son extremadamente importantes, no hay que desmerecer los avances técnicos, se han enfocado en cómo minimizar sesgos, cómo sacarlos de los sistemas de inteligencia artificial, pero olvidando que todas estas implementaciones ocurren en la vida real, con personas, en contextos, son diseñadas por personas. Y entonces estos sesgos no pueden ser entendidos como cosas que suceden en puntos específicos. No podemos simplemente programar la ética en estos sistemas. Y por esto mismo es que yo creo que no solo Congreso Futuro, sino que también la discusión global está dando un vuelco. Y estamos dando un vuelco hacia un paradigma que ahora nos dice la ética tiene que estar al centro de todo el desarrollo de esta nueva tecnología. Hablemos de los sesgos. ¿Cuáles son los que tú identificas que te parecen más preocupantes? Bueno, en realidad, en mi trabajo de sesgo, yo tengo un libro, se llama Los sesgos del algoritmo, de Editorial La Pollera, y ahí yo escojo, es un libro para todo público, ¿cierto? No es extremadamente técnico, y justamente lo que busco es que todos empecemos a entender qué es lo que está detrás de esto. Claro. Y ahí yo distingo 3 tipos de sesgos. Los sesgos técnicos, que quizás son los más conocidos o los más trabajados en IA, pero también los sesgos sociales, que quizás son lo que nosotros asociamos con prejuicios, ¿ya? Con esta idea de que hay sesgos en que hay desigualdades en la sociedad, que tenemos esta idea de que alguien se comporta de cierta manera, ¿cierto? Son prejuicios. Y también están los sesgos cognitivos. Y quizás esto es lo que yo he aprendido en estos últimos 4 años en mis investigaciones, es que muchas veces nos olvidamos de que si bien nuestros sesgos cognitivos son algo que necesitamos para funcionar, ya nuestro cerebro necesita utilizar ciertas herramientas para procesar todos los estímulos que tenemos en el día a día, pero estos sesgos cognitivos son cruciales, porque nosotros hemos vivido a lo largo de los últimos 100 años,
por ejemplo, de desarrollo científico, hemos vivido una sobreespecialización. Y eso nos genera sesgos cognitivos como profesionalizantes. Nosotros entendemos el mundo, entendemos los problemas y por lo tanto las soluciones que queremos crear con inteligencia artificial desde estos sesgos profesionales y disciplinares. Yo creo que esto es algo a lo que tenemos que poner mucha atención, porque usualmente estos sesgos profesionales no entran en el debate. Nos enfocamos en, claro, los sesgos de la sociedad y los datos y lo que pasa con los sistemas, pero también tenemos que ver cómo nosotros estamos influenciando ese desarrollo. Claro, y por ejemplo, para todos los que nos escuchan hasta ahora, ¿cuáles serían esos sesgos profesionales que tú dices que hay que advertir y que están presentes, ¿no es cierto?, hoy día en la tecnología y en la inteligencia artificial y en los algoritmos? Bueno, dentro de esos sesgos profesionales nosotros podemos evidenciar, por ejemplo, concepciones conceptuales. Si yo te pregunto a ti, Mirna, ¿qué es justicia? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Igualdad de condiciones. Ya, igualdad de condiciones. Si yo le pregunto qué es justicia en un contexto de desarrollo de un modelo de inteligencia artificial a un ingeniero, por ejemplo, muy probablemente me va a decir equidad en la medición, precisión, ¿cierto? Que no haya sesgo. Ambas concepciones de justicia son necesarias para un desarrollo justo de la inteligencia artificial. Buenísimo. Pero tenemos que entender cuál es la que tenemos que incorporar, en qué momento y cómo conversan. Y ese es el rol de los sesgos cognitivos, que estemos conscientes de cuáles son nuestros sesgos y cómo los operacionalizamos en esa discusión. Bueno, de hecho, una de las discusiones que se daba, yo ya no sé si está superada, pero cuando hablábamos, por ejemplo, en el caso del iPhone de Siri, ¿no? Que estas, ¿cómo se llaman en términos tecnológicos? Cuando tú accedes a esta aplicación, no sé cómo se llama, pero en el fondo este asistente, esa es la palabra, este asistente que resulta ser una asistenta. Entonces se señalaba que ahí había un sesgo, pues entonces la asistenta es como la secretaria, la que te va a decir, mire, tal cosa, esta es su agenda del día, ¿dónde puedo encontrar tal dirección? Lo pongo solo como un ejemplo. ¿Cuántos más hay con los que tú te has encontrado también? La verdad es que es interesante entender por qué suceden estos fenómenos. Antes de simplemente, yo creo que están las asistentes, ¿cierto? Pero también podemos ver cómo si es que el rol de la inteligencia artificial muchas veces es quizás, por ejemplo, la protección se asocia con un robot que es masculino. También tenemos otros estereotipos de género en que si son serviciales, como podría ser una inteligencia artificial incorporar un robot en enfermería, probablemente también va a ser asistencialista. Pero también es interesante entender de dónde vienen estos sesgos. En gran parte hay, sí, por supuesto, toda una crítica como todo lo que tiene que ver con un servicio se asocia a la mujer o al rol femenino en la sociedad históricamente. Pero también es interesante ir a lo concreto. La razón por la que por tiempo se hablaba de asistentes de voz que eran femeninas es porque gran parte de los datos que tenemos son de mujeres, son de voces femeninas, porque fue lo que por mucho tiempo, por ejemplo, cuando existían las operadoras, eran en su mayoría mujeres. Entonces ahí tenemos también un sesgo histórico del que nos tenemos que hacer cargo. Interesante. Así que también es importante que cuando hacemos estas críticas entendamos también que estos son procesos. Y hay muchas maneras en que podemos actualizar estos procesos. Pero para eso, lo que muchas veces se nos olvida es que la inteligencia artificial funciona con datos. Y eso significa que tenemos la misión ética, el imperativo de tener, recoger y armar mejores bases de datos que sean lo suficientemente diversas para no caer en esos estereotipos. Ahora, ese armado de esa base de datos que dices tú, ¿cómo logramos que sea lo suficientemente diversa? Bueno, lo primero y lo central es qué es lo que queremos representar, ¿ya? Por mucho tiempo lo que hemos visto, el auge de tener grandes bases de datos, y las grandes bases de datos que se usan hoy en día provienen en su gran mayoría de lo que se denomina el norte global, ¿cierto? Las potencias de Estados Unidos, la Unión Europea, y ellos, por supuesto, que crean estas bases de datos en base a su población y a sus intereses. Yo creo que cuando nosotros queremos tener una base de datos que sea representativa, lo primero que tenemos que tener es no solo los medios para poder hacerlo, sino que claridad conceptual sobre qué es lo que queremos representar, cuál es el problema que queremos resolver. Entonces, desde esta perspectiva,
un claro ejemplo, a mí me parece, es lo que se está haciendo hoy en día como uno de los proyectos emblema dentro del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, que son los traductores. El equipo del CNI está trabajando sobre traductores Rapa Nui, por ejemplo, y eso ha significado que ellos no han ido simplemente a buscar datos, no han ido simplemente a armar bases de datos con cosas existentes, fueron a Rapa Nui, conversaron con su gente, levantaron esa concepción del lenguaje desde el contexto. Y ese es el llamado ético, que nosotros tenemos que entender que los datos no son simplemente cosas neutras que flotan o números que usamos, ¿cierto? Sino que no podemos despojarlo del contexto de donde vienen. Entonces, armar una buena base de datos significa que yo sé qué es lo que quiero representar y entonces desde ahí puedo cuestionar si tengo suficientes elementos, qué es lo que me falta y cómo podría eventualmente fortalecerla. Conversamos a esta hora con Gabriela Arriagada, ella es investigadora del Centro Nacional de Inteligencia Artificial CENIA, académica de la UC, y presentará en el Congreso Futuro la charla Puentes entre Humanos y Máquinas, Ética, Diversidad y Empatía. Una pregunta que me quedó pendiente respecto de los sesgos actuales que tiene la inteligencia artificial. ¿Los dicta Silicon Valley fundamentalmente? Mira, en gran parte yo creo que hay una gran intervención. Yo creo que en esta discusión muchas veces nos enfocamos, claro, en los deberes de los desarrolladores, ¿cierto? En quizás los peces chicos dentro de todo este sistema. Tal cual. Y lo que está funcionando por detrás y la razón por la que nosotros, por ejemplo, tenemos que lidiar con lo nefasto que ha sido, por ejemplo, el tratamiento de datos de Meta, es porque tenemos grandes compañías que están dictando y están empujando esto porque tienen los recursos y tienen el monopolio de muchos de esos recursos. Entonces creo que claramente muchos de estos sesgos y lo que vemos, los grandes problemas que hemos visto, por ejemplo, cuando Google identificaba a personas afroamericanas como gorilas, cuando, por ejemplo, teníamos un sistema algorítmico que discriminaba a personas latinas, mujeres, afrodescendientes, cuando teníamos detectores visuales, ¿cierto? Identificadores, reconocimiento facial, que no reconocía a personas que no fueran estereotípicamente blancas. Ahí tenemos problemas que vienen justamente de eso, que vienen desde un sesgo, que no es solo un sesgo de los intereses políticos y económicos que pueden tener estas compañías, sino que también son sesgos culturales. Es el hecho de que ellos ven una solución según la experiencia que tienen de vida. Entonces, por eso es tan importante el trabajo que se está haciendo en Latinoamérica y también en algunos países en África, donde se están levantando nuevas bases de datos, nuevos modelos que responden a las identidades culturales de la zona, en este caso de lo regional en Latinoamérica. Y es ahí donde yo veo que realmente podemos empujar cambios que puedan contrastar este bombardeo que tenemos de la primacía de Silicon Valley. Gabriela, el autor israelí Yuval Noah Harari decía en una entrevista con el diario La Vanguardia de España que si los humanos manejamos mal la inteligencia artificial, esta podría llegar a eliminar el dominio humano en la Tierra. No es el único que lo ha dicho. Y algunos dicen, no, jamás vamos a llegar a esa realidad distópica. Pero tú que estás ahí estudiando, ¿hay riesgos que nos puedan llevar a una situación no deseada? Yo creo que siempre hay riesgos. Y si bien concuerdo en que el estado de la cuestión hoy en día no nos permitiría llegar a ese nivel de autonomía, es decir, a lo que se refiere ahí es básicamente a esta idea de lo que se conoce técnicamente como inteligencia artificial general, ¿ya? Que es la capacidad de esta tecnología de tener intereses, de ser completamente autónoma, de que incluso tener quizás valores morales diferentes a los nuestros y que por lo tanto podría querer apropiarse los recursos y llegaríamos a lo que se conoce como la singularidad o este evento catastrófico que pondría en riesgo a nuestra humanidad. Ahora, si nosotros vemos quizás de manera más minuciosa, yo creo que hay riesgos que incluso vienen antes de esa posibilidad. Sabemos que existen, que ahora elucubran que esto podría llegar a suceder, pero ahora nosotros estamos viendo cómo la inteligencia artificial utilizada, por ejemplo, en algoritmos de personalización, con las fake news, ¿cierto? Con las noticias falsas, con la desinformación, son riesgos reales que han transformado, por ejemplo, elecciones presidenciales. Entonces no estamos hablando simplemente de riesgo, yo creo que muchas veces nos perdemos en este bosque de consecuencias que tiene la inteligencia artificial,
y no estamos viendo que muchos de estos daños ya están ocurriendo. La dependencia de las tecnologías, estamos teniendo una crisis también de derechos de autor en cómo se están generando imágenes, estamos teniendo asimismo una serie de discriminaciones y toma de decisiones que está siendo automatizada indiscriminadamente. Entonces, si bien tenemos muchos avances, yo creo que uno de los grandes riesgos que tenemos hoy en día es que si nosotros seguimos, y veo un riesgo real en esto, si nosotros seguimos avanzando sin un compás ético, básicamente vamos a seguir aumentando las brechas de desigualdades y vamos a seguir manipulando esta tecnología, además con riesgos que yo creo que muy pocas veces se conversan, pero también son riesgos éticos, y que la gran vulnerabilidad que tenemos como humanidad es el impacto también ambiental que tienen estas tecnologías. Que lo hemos hablado. La cantidad de agua que se usa para entrenarla. Exactamente. Entonces, que una pregunta, alguien nos decía por acá, una pregunta tonta al chat GPT, son miles y miles de litros de agua. Gabriela, se nos va acabando el tiempo. 2 cositas antes de terminar. ¿Qué te ha parecido que el CEO de Meta, estamos hablando de Mark Zuckerberg, haya dicho que se termina con el fact-checking para restaurar la libertad de expresión? A mí me parece nefasto. Yo creo en la libertad de expresión, por supuesto que sí, y creo que tenemos el derecho de poder expresarnos, pero expresarnos, ¿cierto? Tenemos que expresarnos además con fundamentos, justificando lo que estamos haciendo. Y lo que estamos cayendo hoy en día en las redes sociales es una proliferación de la desinformación, pero también en una postura que no es crítica. No se trata de diálogo, de lo que se trata la libertad de expresión es de generar un reconocimiento mutuo, de entender la postura de un otro, de progresar en comunidad. Y el fact-checking lo que nos permite es ver quién está en esa posición, nos permite ver quién está en una posición argumentativa, que quiere entregar algo al debate, que quizás podamos tener opciones completamente diferentes, pero lo que queremos es generar un diálogo y un conocimiento desde el respeto y la tolerancia. Entonces yo creo que desde ahí esta idea de que el fact-checking en realidad lo sacamos simplemente para poder promover la libertad de expresión es sinceramente absurdo. Sí, absolutamente. Es un tema que, mira, es un tema en sí mismo, te vamos a invitar a conversar precisamente de aquello en otro momento, pero recordemos tu charla, cuándo va a ser, cuánto va a durar, cómo la gente puede acceder a verla, ya sea presencial o hacerla online. Sí, la charla de Congreso Futuro va a ser el próximo jueves 16 de enero a las 11 de la mañana en la sala multimedia 2 de el SEINA. Se pueden inscribir gratuitamente en la página web de Congreso Futuro en la sección de Diálogos del Futuro. Así que ahí van a poder encontrar mi charla y espero poder verlos a todos y todas allá. Claro, y si no, si las personas, por ejemplo, o que están en regiones, en fin, no pueden, derechamente online, ¿no es cierto? Eso es muy interesante porque después se pueden ver estas charlas. Te quiero dar las gracias, Gabriela. Ha sido una interesantísima conversación. Gabriela Arriagada, investigadora del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, senia académica de la UC, por haber estado con nosotros esta tarde.